Hay un cansancio que siente el alma, un cansancio que nunca podrá ser curado por el sueño del cuerpo ni del resto de la materia. Este cansancio no nace del exceso de trabajo en el mundo exterior, sino del exceso de distancia que construimos de nuestro propio centro. Es el peso del exilio que soporta la esencia cuando el ser, hipnotizado por el espejismo de la forma y la posesión, elige habitar la superficie. Este es el verdadero destierro, vivir eternamente como huésped en la propia casa. Respira profundamente, amigo, y siente el espacio entre tus costillas y tu corazón. Siente el peso del polvo que llevas, acumulado no solo por los caminos recorridos, sino por las incesantes búsquedas que nunca se completan. Por un momento, déjalo ir. Siente el silencio entre tus pensamientos agitados, mientras Rumi nos enseña que es exactamente allí, en esa quietud que parece vacía, donde reside el nacimiento de toda claridad. Allí, en el umbral de la ausencia, yace la promesa del hogar, el lugar donde el mundo no puede llegar y donde comienza tu verdadera historia. La pregunta que nos convoca hoy, y que ha atormentado a los buscadores desde la primera interpretación de la flauta, es la siguiente: ¿por qué el ego nunca aprende a descansar? Porque esta parte de nosotros, esta construcción de identidad hecha de recuerdos y deseos, es un comerciante incansable que se niega a cerrar las puertas de su tienda, incluso cuando el sol se pone y sale la luna. El ego, en opinión de Rumi, no es simplemente malo o defecto, es, ante todo, desconocimiento de su totalidad. Es la parte de nosotros que se cree incompleta y, por tanto, necesita constantemente inflarnos, defendernos y, sobre todo, correr. Porque el ego es un eterno fugitivo. Huye del silencio, porque en el silencio la voz del alma se vuelve audible, y esta voz susurra verdades que desmantelan la ilusión de poder y control que el ego tanto se esfuerza por mantener. Huye de la quietud, porque la quietud es el espejo donde se ve obligado a ver que toda su identidad fue construida sobre arenas movedizas. Y, sobre todo, huye de la presencia, de la hora, porque la hora no permite comparación, ni pasado que lamentar, ni futuro que conquistar. Ahora es la rendición, y la rendición es la muerte simbólica de todo lo que el ego considera vida. Cada ambición excesiva, cada ruido que generamos para llenar el vacío, cada intento desenfrenado de ser mejores o más grandes que nuestro prójimo, nace de un alma hambrienta. Pero esta hambre, la verdadera y profunda hambre, no es de oro ni de aclamación, es el hambre de presencia misma, es el anhelo de la esencia. Rumi decía que caminamos por el mundo pidiendo agua, cuando la fuente brota clara y abundante dentro de nuestro propio pecho. El ego es la sed que se niega a beber de esta fuente, prefiriendo la sal de la aprobación externa, que solo intensifica la sequedad. El ego es nuestro constructor de muros internos, el gran ingeniero del aislamiento. Nos convence de que nos definen nuestros logros, las etiquetas que recogemos y las cicatrices que llevamos. Y para sostener esta frágil estructura, necesita un movimiento constante. El descanso, para el ego, es sinónimo de estancamiento, vulnerabilidad, muerte. Teme que cuando nos detengamos, seamos alcanzados por la sombra de la insignificancia, porque vive de la narrativa de su propia importancia. Imaginemos al ego como un peregrino que, habiendo perdido el mapa de su hogar, decide que el propósito del viaje es acumular zapatos y contar paso, en lugar de encontrar el camino de regreso a sí mismo. Corre, tropieza, levanta polvo, y ese polvo es lo que llamamos distracción. El polvo del ego es espeso y ciega los ojos del corazón para que no veamos la sencillez y la belleza de la quietud. Por eso necesita caos, necesita drama, necesita una batalla constante, incluso si esa batalla es contra molinos de viento, inventados por su propia mente. Si estas palabras, tejidas en la quietud y la introspección que Rumi nos enseñó a buscar, han tocado algo en tu interior, un acorde antiguo que vibra en la memoria de tu alma, te invito a dejar un me gusta y suscribirte a este canal. Aquí caminamos juntos por el mismo camino silencioso que describió Rumi, buscando la verdad que se esconde bajo la superficie del ruido. Quédense con nosotros, ya que este es un viaje que solo se puede emprender con el corazón abierto y la calma de la entrega. El conflicto fundamental es este. El ego opera en modo ganancia y pérdida. El alma opera en el modo de ser. La ganancia requiere esfuerzo, competencia y comparación. El ego es el maestro de las métricas y siempre mide el éxito de los demás para determinar su propio fracaso o triunfo. No se siente bien siendo, solo teniendo. Y es en este conteo incesante donde reside su castigo eterno. Está siempre mirando por encima del hombro, observando a su vecino,
a su colega, a su rival. Y Rumi nos alerta de la terrible ironía. Cuando intentas desesperadamente superar a todos los que te rodean, es tu propia alma la que queda atrás. Ella yace sin aliento, olvidada, esperando en el polvo levantado, por tu prisa. El dolor más profundo del buscador surge de este dilema. Vivimos en una sociedad que aplaude la raza, que sacraliza la ambición y que confunde ruido con significado. Estamos entrenados desde pequeños para alimentar esta incansable máquina del ego, para definirnos por la velocidad y no por la profundidad. Nadie nos enseña el arte del descanso interior, la ciencia del simple ser. El ego, por tanto, teme el ocio creativo, teme el espacio vacío, porque en esos momentos su voz estridente se debilita y comienza a surgir la suave voz del alma. Para el ego, el descanso es una traición. Si te detienes, argumenta, el mundo te pasará de largo y perderás la oportunidad de ser alguien. Pero Rumi, con ternura de padre, pregunta, ¿qué pierdes al dejar de hacerlo? Solo se pierde la ilusión de control, el espejismo de que la felicidad está a solo un paso de distancia, esperando a ser agarrada. Pierdes la carga de ser lo que los demás esperan que sea. Pierdes el peso de tu propia invención. Se necesita coraje para aceptar que somos suficientes en el ahora, sin agregar nada más. El ego, sin embargo, vive en la escasez. Él es el pozo sin fondo del que Rumi sacó tantas metáforas. Tiras allí todo lo que tienes, fama, riqueza, amor, poder, y el pozo permanece vacío. La ilusión de que el próximo logro traerá paz es el combustible que mantiene al ego en perpetuo movimiento. Nunca descansa porque cree que si se detiene, el dolor de la carencia lo consumirá. Por lo tanto, es un guardián celoso de una prisión que él mismo construyó, temiendo salir y descubrir que la libertad estuvo allí todo el tiempo. El misterio no es por qué corremos, sino por qué insistimos en buscar fuera lo que ya nos ha sido dado. La verdadera tragedia de la condición humana es la búsqueda incansable de un lugar donde finalmente podamos ser nosotros mismos, sin darnos cuenta de que ese lugar no es geográfico ni temporal, es ontológico. Sin embargo, el cuerpo y la mente humanos no son máquinas de movimiento perpetuo. El ego puede ser terco, pero en última instancia es una construcción mental que depende de la energía. Y esta es la gran esperanza, la revelación venidera. El ego, en su loca carrera, se está agotando. Puede correr durante años, durante décadas, pero el universo de la forma tiene límites. El cuerpo se cansa, la mente se satura y el ruido se vuelve insoportable. Hay un momento, entonces, en el viaje de todo buscador sincero, en el que el peso de la carrera se vuelve mayor que la promesa de la victoria. Es el momento del suave colapso, donde el cansancio se convierte en tu mayor maestro. Rumi nos asegura que esto no es un defecto, sino una gracia profunda. El agotamiento es la herramienta silenciosa que nos obliga a deponer las armas, a dejar de luchar contra la realidad y a dejar de luchar contra nosotros mismos. El ego no aprende a descansar mediante la razón, se ve obligado a descansar por la inevitabilidad del agotamiento. Pero hay una puerta dentro de ti que solo se abre cuando el ego, este comerciante exhausto, finalmente se inclina ante su propia incapacidad de encontrar la paz en la superficie. Esa puerta está esperando, protegida no por candados, sino por el velo de la distracción. Y es sobre esta puerta, el umbral de la rendición y la dulce sabiduría de la pausa forzada, de lo que hablaremos en el próximo momento de nuestra reunión. Quédate quieto. El silencio sanador ya ha comenzado su labor. Si en la parte anterior tocamos la superficie reflejada de esta inquietud, ahora necesitamos sumergirnos en la corriente que mueve al ego, el río invisible del deseo incesante. El ego nunca aprende a descansar, porque su propia definición está intrínsecamente ligada al movimiento, el desempeño y la validación externa. No es un estado de ser, sino un complejo y frenético estado de hacer, una máquina para justificar la propia existencia a través de una acción incesante, una planificación meticulosa y una comparación destructiva. El descanso, para esta identidad construida, es muerte. Imaginemos, por un momento, la condición de alguien que se define corriendo. Si se detiene, deja de ser el corredor. El ego es este corredor exhausto pero aterrorizado en la meta que no es gloria, sino el vacío de la no necesidad. Rumi nos susurra que la vida de un hombre es una búsqueda interminable de agua, cuando en realidad está navegando en el océano. La sed del ego es, por tanto, autoimpuesta y artificial, ya que surge de una ignorancia fundamental de la abundancia interior que reside silenciosamente.
Esta sed artificial se manifiesta como un motor de 3 cilindros que nunca se apaga. El primer cilindro es ambición incesante, no la ambición sana que construye puentes y jardines, sino la que está impulsada por la envidia y el miedo a ser menos. Es el deseo de llenar un vacío interior con logros exteriores. Cada objetivo alcanzado no produce una satisfacción duradera, sino solo una breve euforia que inmediatamente señala la siguiente montaña que hay que escalar, el próximo título que hay que ganar, el próximo objeto que hay que poseer. El alma, en este proceso, es un espectador triste que ve cómo se desperdicia su energía, debido a la acumulación de polvo y sombra. El ego es un coleccionista de conchas, acumula prestigio, reconocimiento, riqueza, pero olvida que el núcleo de la vida, la esencia, reside en la quietud y no en el ruido de la celebración. El segundo cilindro es el análisis de tiempo perpetuo. El ego vive en una tensión constante entre la culpa por el pasado, lo que se debería haber hecho, dicho o evitado, y la ansiedad por el futuro, lo que se debería controlar, planificar o temer. Roba el presente, el único lugar donde el alma realmente puede respirar. La mente, bajo el dominio del ego, se convierte en un tribunal de justicia y una oficina de planificación estratégica, ambos funcionando las 24 horas del día. El pasado es un látigo, el futuro, una cadena. El presente es solo el estrecho punto de inflamación donde estas dos fuerzas se encuentran y se neutralizan mutuamente, asegurando que la paz nunca llegue. El ego no confía en el presente, ya que el presente no puede controlarse ni almacenarse. Y el tercer cilindro, quizás el más cruel, es la arquitectura de comparación. El descanso del ego es siempre condicional. Solo se permite un breve suspiro de alivio cuando se siente superior, más sabio, más realizado o, al menos, menos imperfecto que su vecino. Pero este alivio es pasajero, porque la red de la existencia es vasta, y siempre habrá un maestro más hábil, un poeta más elocuente, una mayor riqueza en alguna parte. Rumi enseña que la competencia es el arte de olvidar la propia belleza. Cuando pasamos la vida mirando el jardín de otra persona, la hierba de nuestro propio jardín muere de sed. El ego vive de métricas externas, no sabe medir la luz interior, solo el brillo reflejado en las superficies de los demás. Es una sutil esclavitud esta necesidad de validación, mediante la anulación o la superación de los demás. La manifestación más dolorosa de esta máquina de triple movimiento es la incapacidad de permanecer en silencio. El ego teme al silencio, porque en el silencio comienza a escucharse la voz del alma. Y la voz del alma es un recordatorio suave pero firme de que todas las prisas han sido innecesarias. El alma susurra: ya estás completo, ya estás en casa. El ego, para sobrevivir a esta amenaza existencial, llena cada grieta del tiempo con ruido. El ruido del trabajo, el ruido de la diversión excesiva, el ruido de las redes sociales, el ruido de los chismes y, sobre todo, el ruido del pensamiento incesante. Piense en ese momento en el que se sienta solo en una habitación tranquila. Lo que sucede, inmediatamente, la mente se acelera. Ella menciona un error de hace 20 años o comienza a planificar la conversación de mañana. Ella te recuerda algo que olvidaste o te ofrece un juicio agudo sobre un conocido. Esta no es la mente natural en reposo. Es el ego que lucha contra el olvido, tratando de demostrar su utilidad y permanencia, manteniendo el caos mental. El ego es un maestro tejedor de ansiedad y utiliza los hilos del tiempo, pasado y futuro, para coser un velo sobre el presente. Rumi nos invita a observar esta macabra danza del ego con el deseo. Describe el deseo no como una búsqueda de algo que falta, sino como una proyección de la propia incompletitud. El ego, al sentirse inherentemente vacío, proyecta plenitud sobre objetos, personas o estados futuros. Dice: cuando tenga X, seré feliz. Cuando haya alcanzado Y, descansaré. Pero X e Y son solo espejos de humo. Al alcanzarlos, la identidad se da cuenta de que la satisfacción no viene con la posesión y que el juego necesita empezar de nuevo de inmediato, más rápido y con un objetivo más grande. El descanso que busca el ego es siempre un descanso después de la victoria, un merecido alivio temporal. Nunca busca el descanso como estado del ser. El alma, en cambio, reside en el ser. No necesita unas vacaciones del mundo, porque nunca se ha identificado con el trabajo del ego. El alma ya está en reposo, pero su susurro es ahogado por el clamor de las exigencias de identidad. Por eso, incluso en los momentos de mayor éxito o comodidad material, puede asaltarnos una melancolía sutil y persistente. Esta melancolía es el lamento del alma, cansada de ser ignorada, agotada por el viaje sin propósito impuesto por el ego. Es la sensación de que aunque corremos a toda velocidad, no avanzamos hacia nuestro verdadero hogar. Para el ego, la satisfacción total es el fin de su función,
la pérdida de su poder. Es el capitán que necesita una tormenta perpetua para justificar su liderazgo. Si el mar se calma y brilla el sol, el barco no necesita un capitán frenético. Puede dejarse guiar por la intuición, por el suave viento de la presencia. Y es esta amenaza de ser reemplazado por la intuición y la presencia la que hace que el ego redoble sus esfuerzos, inventando nuevos peligros, nuevas necesidades y nuevas urgencias. Lo que se pierde en esta danza es la capacidad de contemplación desinteresada. El ego solo permite la observación si hay una ganancia práctica, una lección que extraer o un punto de apoyo que encontrar. No sabe cómo simplemente estar con el momento, mirar una flor sin querer describirla. Úsalo o compáralo. Siente el sol sin pensar en el próximo horario de trabajo o en tu lista de tareas pendientes. Esta capacidad de habitar el presente sin juicio ni intención es el territorio del alma, el lugar de descanso que tanto ensalza Rumi. Cuando el ego domina, convertimos todo en una herramienta, incluidas nuestras relaciones e incluso nuestra espiritualidad. La oración se convierte en un acuerdo de culpabilidad. Meditación, una técnica para mejorar el rendimiento. Todo sirve para construir una identidad más sólida, más envidiable. Rumi nos advierte, si usas el amor para llenar tu ego, no amas, solo estás negociando con la sombra. El descanso solo llegará cuando dejemos de intentar negociar con la sombra y aceptemos la luz que ya está dentro de nosotros. La paradoja central a la que nos enfrentamos es que cuanto más intenta el ego protegerse y asegurar su permanencia corriendo, más frágil y agotado se vuelve. Construye un castillo de arena que requiere un mantenimiento constante contra las mareas de la realidad. Y este mantenimiento exhaustivo, el esfuerzo diario por ser quien no eres, por tener lo que no necesitas, por demostrar lo que no es cuestionable para el alma, es la razón por la que el ego nunca duerme. Teme que si cierra los ojos por un segundo, el castillo se derrumbará, revelando la base vasta, silenciosa e infinitamente más fuerte que estuvo allí todo el tiempo, el yo auténtico. Pero hay una esperanza sutil, una grieta en esta armadura de ansiedad. El ego, en su afán por serlo todo, termina por agotarse. No es nuestra voluntad consciente la que lo silencia, sino el peso insoportable de su propio camino. Es el agotamiento total, el momento en que la máscara cae no por elección propia, sino por un cansancio extremo. Y es precisamente en este derrumbe, en el polvo que levanta la caída, donde el alma encuentra por primera vez un vasto desierto silencioso, desprovisto de métricas y ambiciones. Y es hacia este desierto donde seremos invitados a caminar, porque el verdadero descanso no es la ausencia de movimiento, sino la ausencia de esfuerzo por ser quien no eres. Y es sobre esta rendición que Rumi nos guiará a continuación. Hay una quietud más poderosa que cualquier tormenta que el ego pueda provocar, una quietud que no es la ausencia de movimiento, sino el fundamento silencioso de todo. Hemos llegado, compañero de viaje, al umbral de la respuesta, al punto donde la búsqueda incesante del yo, superficial, termina, no por elección, sino por agotamiento inevitable. Hemos visto que el ego nunca aprende a descansar, porque su propia existencia es un mito construido sobre la comparación, la ambición insaciable y el terror de disolverse en el vasto e indescriptible ser. La carrera nunca se detiene para el ego, porque el punto final es, paradójicamente, el lugar donde deja de existir como entidad separada. Y para el ego, la aniquilación es la única tragedia. Pero la tragedia solo persiste mientras el alma se identifica con el polvo que levanta el ego. El alma, que es la esencia, nunca necesitó descansar porque es, en sí misma, fuente del descanso eterno. El descanso que buscamos no es acostarnos en la cama, sino acostarnos en la verdad. Rumi nos enseña que el momento de la revelación final no es una gran explosión de luz, sino un silencio profundo, donde nos damos cuenta de que la puerta a la que estábamos tocando era la misma puerta por la que salimos. Es el regreso, no a un nuevo hogar, sino al reconocimiento del hogar que siempre hemos sido. El clímax de este viaje interior es el punto de entrega total. El ego, después de siglos de construir fortalezas defensivas, coleccionar títulos vacíos y buscar validación en espejos rotos, finalmente cede. No hay más energía para sostener la ilusión. Imagínese al guerrero que luchó en 10.000 batallas, solo para descubrir que el único enemigo que realmente lo lastimó fue su propia sombra. El cansancio que aparece no es el cansancio del cuerpo, sino el cansancio de ser alguien que no eres. Esta fatiga es sagrada. Es la puerta que solo se abre cuando el ego se cansa de ser el guardián. Cuando el ego recupera el sentido, no como una entidad sabia, sino como un niño exhausto que ha perdido el rumbo. Es la conciencia del yo, la voz del alma, la que finalmente puede ser escuchada. Esta voz no grita, susurra, y su susurro es el sonido de la más absoluta y profunda acogida. Ella dice, estás en casa, siempre lo has estado. El descanso que el ego no puede obtener
Es el descanso en la impermanencia. El ego lucha por la permanencia de su forma, su nombre, su historia. Intenta atrapar el río, intentando convertir el agua que ha pasado en agua que viene. Pero el alma abraza la corriente. El alma sabe que estamos hechos de la misma sustancia que el viento y las nubes, y que el valor de la vida no está en la fijeza, sino en la danza invisible del espíritu. Rumi describe este estado final como fana, la aniquilación del yo separado, seguida de vaka, la permanencia en Dios o la esencia. La aniquilación no es una desaparición dolorosa, sino una desaparición del dolor. Es como la gota que, después de luchar por mantener su identidad en el aire, finalmente se une al océano, descubriendo que no perdió nada, pero ganó inmensidad. La gota ya no tiene que luchar contra el sol, la gravedad o el miedo a la sequedad. Ella se convirtió en la fuente inagotable. El descanso es inmensidad. Cuando nos rendimos a esta inmensidad, el propósito de la vida cambia drásticamente. Mientras el ego vive para adquirir y competir, el alma vive para fluir y servir. Ya no hay necesidad de superar a los demás, porque ya no hay otros. Todos somos reflejos de la misma luz. La ambición da paso a la inspiración, la comparación da paso a la gratitud, y el miedo a la pérdida da paso a la certeza de la presencia. El ego no puede descansar porque se alimenta del conflicto. Necesita un límite para definir quién soy y quién no soy. La quietud que revela, sin embargo, disuelve todos los límites. Ella nos muestra que la energía que utilizamos para sostener la separación puede redirigirse hacia el amor puro. Es el silencio el que cura, porque en el silencio todas las heridas del tiempo, las heridas acumuladas por el ego, pierden su resonancia y se convierten en nada más que ecos distantes. El verdadero buscador, al final de su viaje, descubre que nunca estuvo buscando. Él simplemente se estaba desenvolviendo, él mismo. Estaba quitando las capas de miedo y expectativa que habían cubierto la joya de valor incalculable que siempre había estado en su centro. Y cuando esta joya se revela, el ego, que era solo un guardián torpe y ruidoso, ya no tiene función. No necesita que lo maten ni lo destruya. Simplemente se disuelve en la luz del entendimiento. Piensa en el agua. Si intentas sujetarlo con demasiada fuerza, se te escapará de los dedos. Si relajas la mano, permanecerá en la palma. El ego intenta aferrarse firmemente a la vida, lo que solo produce pérdida y frustración. El alma, sin embargo, permite que la vida sea y, al permitirla, la contiene en su totalidad. Este es el secreto del descanso que Rumi nos legó. El descanso no es un estado alcanzado, sino un estado abandonado. Dejamos de lado la lucha y el control, y surge el descanso, que es nuestra naturaleza fundamental. La vida, desde este punto de entrega, se convierte en un acto de danza despreocupada. Actúas, pero sin apego a los resultados. Se ama, pero sin necesidad de posesión. Se vive sabiendo que la vida es un regalo efímero, y esta efímera no es motivo de tristeza, sino una invitación urgente a la gratitud. El camino de regreso a ti mismo no es una línea recta, es una espiral que nos lleva de regreso al centro, donde el tiempo se dobla y lo eterno se manifiesta en cada respiración. Rumi nos invita, en esta conclusión, a dejar de buscar el descanso y empezar a hacer el resto. No es necesario viajar a un monasterio, no es necesario meditar 10 horas al día, aunque son prácticas útiles. El verdadero santuario está dentro de ti, el espacio entre tus pensamientos donde reside la presencia divina. La clave es la entrega, la calma y la aceptación radical de lo que es. El ego nunca acepta lo que es, él siempre propone lo que debería ser. El alma simplemente dice, sí. Y en este sí reside toda la paz del universo. Cuando dejas de correr tras el mundo, que es tu espejo, finalmente deja de huir de ti. Te conviertes en el centro quieto alrededor del cual gira la vida. El sufrimiento fue el sonido de su resistencia. El descanso es la melodía de tu aceptación. Quien vuelve a sí mismo, nunca vuelve vacío. Rumi dijo que el alma florece cuando dejamos de perseguir el mundo, cuando nos sentamos en quietud y dejamos que la voz interior nos guíe. Deja que el polvo del ego se asiente y observa cuán claro y vasto es el paisaje que se revela. Este paisaje, amigo, eres tú. Si estas palabras te tocaron el alma, si el silencio que emana de este viaje resonó con la verdad que ya conoces, deja tu comentario abajo. Comparte lo que sentiste, lo que te dijo el ego sobre este descanso y cómo respondió tu alma. Oremos juntos, crezcamos juntos y caminemos como enseñó Rumi, con calma, luz y verdad. Y si deseas continuar este viaje interior, recibiendo más mensajes de profundidad, poesía y claridad, deja un me gusta y suscríbete al canal. Aquí tu alma siempre tendrá un lugar donde descansar.